Amable audiencia, voy a invitar a ustedes a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 4, con la recomendación de que ustedes en sus hogares lean todo el capítulo, que tiene 37 versículos. Es un capítulo admirable y maravilloso, como lo vamos a ir analizando estos días. Por hoy vamos a leer los primeros 7 versículos. Capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dejamos aquí la lectura porque es amplio el pasaje y debemos seguir considerando en los días posteriores. Quiero referirme a un versículo en este capítulo que no lo he leído, el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, sino el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro tema, el poder del Evangelio. Diría el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, les diría claramente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué preciosa declaración del apóstol. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. El poder del Evangelio. La iglesia primitiva, como vamos a ver, es maravilloso. En el capítulo 2, la iglesia nace, se constituye por la unidad del Espíritu Santo, que es el vínculo, el nexo que une a cada cristiano en un cuerpo que se llama la iglesia. Allí el día de Pentecostés, en el aposento alto, nace la iglesia. Viene el Espíritu Santo y llena a todos, de tal manera que comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese es un tema aparte. Sin embargo, la iglesia sigue su marcha triunfal. El apóstol da su primer discurso. Ya el día de Pentecostés 3,000 almas se habían convertido. El apóstol da su primer discurso ahí en Jerusalén. Luego viene el portentoso hecho de la curación del cojo en el capítulo 3. Eso causó revuelo en el grupo religioso, en los grupos religiosos, en la casta sacerdotal y en el vulgo. El que un hombre cojo haya sido sanado y entre saltando al templo para adorar a Dios. Allí Pedro da
el segundo discurso. Lo encontramos eso en el capítulo 3, verso 11 adelante. Ahora, en el capítulo 4 ha comenzado la reacción del enemigo. Eso es lo que vamos a considerar. La iglesia primitiva, vamos a ver en este estudio, en estas meditaciones, se caracterizó en su comienzo por un rápido desarrollo. Los hechos de los apóstoles no son otra cosa que los hechos del Espíritu Santo, que al haber unido los creyentes en un cuerpo que se llama la iglesia el día de Pentecostés, dando por supuesto cumplimiento a la promesa del Señor, llenó el Espíritu con su plenitud y utilizó a algunos de sus miembros en forma singular, en forma espectacular. Se ven pues en este capítulo 4 las condiciones extraordinarias que predominaban en el periodo inicial del testimonio de la iglesia y que podríamos denominar nosotros este periodo y las condiciones imperantes en la iglesia primitiva podemos calificar como ideales y verdadero ejemplo para las generaciones sucesivas, es decir, para las generaciones futuras. Destacamos 5 cosas principales que eran la marca, el distintivo de esta iglesia primitiva. Primero, la plenitud del Espíritu. Esto es importante en la obra del Señor. En vano se predica, en vano se avanza, en vano se hace esfuerzos si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos llena porque ve que somos hombres de actividad. No. El Espíritu nos llena cuando nosotros nos vaciamos de todo aquello que no está bien, de todo aquello que es una carga pesada que tenemos que arrojar de nuestra vida, todo aquello que es sucio y que no condice con la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. La segunda cosa es la dependencia absoluta en la dirección del Espíritu Santo. Los siervos de Dios no se movían sino por los indicativos que les daba el Espíritu Santo. Había una dependencia del gobierno y la dirección del Espíritu Santo. En tercer lugar, había comunión con el Señor. Y esa comunión con el Señor se reflejaba en la vida de todos los creyentes. En cuarto lugar, había fidelidad en la entrega del mensaje. No se adornaba el mensaje con cosas humanas. No como hoy día se trata de hacer presentar el Evangelio buscando que la gente lo escuche. No, había fidelidad. El Evangelio como debe ser entregado. En quinto lugar, había un espíritu unánime, un espíritu ferviente de oración. Los creyentes se abocaron a orar en unión, en unidad. Estas son condiciones admirables que nosotros debemos cotejar siempre con nuestro tiempo. Es la iglesia nuestra. ¿Se parece la iglesia donde yo me congrego a esta iglesia inicial llena del poder del Espíritu Santo? ¿No será que nuestra congregación, nuestra iglesia es un cementerio? Que el Señor tiene que decir, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O hemos convertido a la iglesia en un centro de diversión, en un club de sana diversión, donde el Espíritu ya está a un lado, donde el Señor no está adentro. Tengamos cuidado, comparemos nuestra iglesia, cotejémosla con esa iglesia primitiva
y volvamos a las sendas antiguas. Debemos cotejar para que se reproduzca en nuestro medio lo que fue en aquellos lejanos días el secreto de su portentoso desarrollo. Hay 8 cosas que podemos dividir en este capítulo. En los versículos 1 al 3 tenemos el principio de persecución. La iglesia ha empezado a trabajar, ha empezado a verse enormes conversiones, 3.000, 5.000, a verse milagros como el cojo que se menciona en el capítulo 3, un cojo de nacimiento que no podía caminar, lo traían a la puerta del templo para que pida allí limosna, y luego el apóstol Pedro, en el nombre del Señor, lo levantó. Eso provocó el principio de la persecución. No se extrañe, hermano, tu fidelidad a Dios, tu fidelidad a las Escrituras va a generar una envidia y un odio contra ti de parte de Satanás, y va a ser un tipo de persecución de acuerdo a lo que él pueda hacer para dañar tu vida. En segundo lugar, en los versos 4 al 7 tenemos el arresto, la detención de Pedro y de Juan. En los versos 8 al 12 tenemos el discurso de Pedro ante el concilio. ¡Qué hermoso! Eso lo vamos a analizar después. En los versículos 13-14 tenemos el denuedo de los apóstoles. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, del pueblo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ojalá que el pueblo, mis vecinos, reconozcan que yo vivo junto al Señor Jesús cada día. Vivo en comunión con Él. En quinto lugar, en el versículo 15 al 17 se ve la conferencia que tuvieron los dirigentes religiosos con los saduceos y la confusión entre ellos. En los versos 18 al 23 tenemos las amenazas que le hicieron a los apóstoles y la posterior libertad de los mismos. En séptimo lugar tenemos la reunión de oración en la iglesia, en los versos 24 al 31. ¡Qué reunión de oración donde se pone de manifiesto la plenitud del Espíritu! ¡Qué lindas son esas reuniones de oración donde se puede sentir la presencia del Señor! Dice que aquel día, después que hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo veo que es la primera reunión de oración que se hace público en las Escrituras de la Iglesia. No cabe duda que el día de Pentecostés se señalan, una de las normas es precisamente que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la cena y en las oraciones. Y aquí tenemos una oración con detalles que nosotros podemos emular en cada reunión de oración que tengamos. En octavo lugar, vemos las condiciones internas de la iglesia. Eso se pone de manifiesto en los versos 32 al 37. Qué vida que llevaban los primeros cristianos, tenían las cosas en común. Todo vamos a ir analizando poco a poco. Esta que sea como una introducción acerca de este tema hermoso, el poder del Evangelio.